Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, recordando que estamos en el segmento de los eslabones escondidos de la Biblia, ¿verdad? Y estamos hablando del libro de Ruth. Hoy lo terminamos para la gloria de Dios, ¿verdad? Esperando que este libro haya sido de gran bendición para todos ustedes, gran aprendizaje, ¿verdad? Sobre todo bendición espiritual, amados hermanos, ¿sí? Porque es lo más importante ya en estos tiempos, amados hermanos. La espiritualidad hay que buscarla por todos lados, por todos los rincones, amados hermanos, porque la situación se está poniendo muy difícil a nivel mundial, no es a nivel zonas o países sí, países no, es en general, amados hermanos. Entonces hay que buscar la salvación, y el que la tenga, el que dice que la tenga, mire que no la suelte, porque los tiempos se están acortando de una manera pues sorprendentemente, tal como nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si esos tiempos no se acortaran, no habría salvos, nadie se salvaría. Recordemos, ¿verdad?, que con Noé solamente 8 personas se salvaron de cuántos millones de gentes que habían en ese tiempo, y solamente 8 se salvaron. Pues bien, también les recordamos que estamos en la cuenta de Facebook y en la cuenta de YouTube, ¿verdad?, con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez, para que nos canalicen, ¿verdad?, y se inscriban en nuestro canal, nos sigan, ¿verdad?, porque tenemos algunas cosas más importantes que estamos trabajando en ello, nada más que tenemos que checar los tiempos. Y porque por las mañanas les recuerdo también que estamos hablando del libro del Apocalipsis. Ya estamos en el capítulo 18, ¿verdad? Y hay cosas muy interesantes que tenemos que ir hablando, pero detalladamente, para que se pueda entender, ¿verdad?, de la manera más práctica. Porque existe ese tabú de que dicen el libro del Apocalipsis es el más complicado. Ya vimos que no es cierto. El libro del Apocalipsis es el libro más fácil de toda la Biblia, porque desde Génesis hasta el libro de Judas, todos verten en el libro del Apocalipsis. Todas las historias de Génesis, Éxodo, Levítico, Número van y se verten en el libro del Apocalipsis. Se dan cuenta que el Apocalipsis es un embudo, y por ese embudo entran todos los libros y sale un solo chorro, ¿verdad? Entonces es un libro maravilloso, un libro bien práctico, ¿sí? No hay nada de complicado, porque las Sagradas Escrituras no son complicadas, son verdaderamente prácticas, ¿verdad? No necesitamos andar buscando que la Biblia en hebreo, que la Biblia en arameo, que la Biblia no sé qué, que la Biblia del oso, que la Biblia... Quítense de patrañas. La Biblia normal de Casiodoro de Reina y Reina Valera, ¿sí?, es la Biblia inspirada por el Espíritu Santo. Los demás, que la de la Thompson, que la X, son versiones patito, entiéndanmelo bien lo que les estoy diciendo. Es más, me atrevo a decir con toda honestidad que ha servido más de beneficio a Satanás esas versiones, ¿sí?, de que la Thompson, que el agua vida y no sé qué tantas cosas más, han sido más benéficas para Satanás, porque ellos esas versiones lo único que han hecho es dividir a las familias. He visto familias que 4 o 5, cada una tiene una versión diferente, y por lo tanto no tienen una unión de escritura, de la lectura de las Sagradas Escrituras. Uno la lee de una manera, otro de otra, de otra, en cada una de sus versiones, y nada más lo único que ha servido es para que las iglesias, para que las familias, más bien dicho, se dividan, Así que yo les recomiendo, porque es la más espiritual, la Biblia Casiodoro de Reina y Reina Valera, ¿sí? Pues bien, nos metemos entonces a nuestra enseñanza del día de hoy, con Ruth y Obed, ¿verdad? Ya leímos el versículo 22, ¿verdad?, del último versículo del libro de Ruth, que dice: Obed engendró a Isaí,
Isaí engendró a David, ¿sí? El nacimiento de Obed ya lo vimos todo, ya lo leímos el día de ayer, ¿verdad? Dijimos que entonces Ruth fue la bisabuela de David, y así ella formó parte del linaje especial que condujo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. La historia de Ruth, ¿verdad? Hablábamos ayer, es una historia maravillosa, es una clara ilustración de que necesitamos un pariente redentor. Ahora miremos por unos momentos, dice, en qué medida que el pariente redentor fue la gran figura de nuestro Señor Jesucristo. En qué sentido el Señor Jesucristo cumplió esas expectativas, pues fue el redentor, el que estaba dispuesto a redimir, que tenía que ser libre, que disponer del precio de la redención y que podremos legalmente de lo que se requería. Vos fue capaz de cumplir con estas condiciones como redentor, ¿verdad? Entonces, pero ahora vamos con la parte en la que nos quedamos el día de ayer, ¿sí? Ya vimos que vos fue capaz de, por amor, redimió a Ruth y bendijo también a Noemí. Ahora, usted y yo, hermanos, necesitamos tener un pariente redentor que sea poderoso para redimir. Pero lo que no vimos ayer fue el cuarto punto, el cuarto lugar. Él también tenía que estar libre del pecado para podernos redimir, porque el Señor Jesucristo fue libre de pecado, así como vos fue libre de no tener una esposa en ese momento para poder, tenía que estar libre para poder redimir a Ruth. Así nuestro Señor Jesucristo tenía que estar libre de pecado para podernos redimir. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él pudo decir que en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 30, dice, porque Él viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene que ver conmigo. Él se refería a Satanás, ¿verdad? Él no tiene nada que ver conmigo, ¿sí? Porque yo soy puro, yo soy limpio y Él es un ser por demás asqueroso. Jesucristo no estuvo contaminado del pecado, nació santo, inocente, sin mancha ni pecado. Y en quinto y último lugar, el Redentor tenía que pagar el precio de la redención, pero para poder ser un Redentor tenía que tener todas estas cualidades, amados hermanos, ¿sí? Por ahí hay unos loquitos que dicen que Jesús tuvo una relación con María Magdalena. Están perfectamente equivocados, ¿sí? Están orates, ¿sí? Están desquiciados y un espíritu satánico les llena de la cabeza de esos pensamientos. Se los comento porque, pues, el por qué. Porque la ley de Moisés decía que los sacerdotes, ¿sí? Los sacerdotes no podían casarse con mujeres que no fueran esposas de sacerdotes o mujeres vírgenes, y en particular que fueran de la tribu de Leví. Entonces, María Magdalena no era de la tribu de Leví, ¿sí? Era prostituta, ¿sí? Y no podía nuestro Señor, que era puro y santo, relacionarse sentimentalmente y mucho menos sexualmente con una mujer de estas características. No es que sea despreciar a María Magdalena, pero él no podía por la figura celestial que él de una otra manera traía, ¿sí? Entonces hay que poner en su lugar a esas personas y decirle, estás loco, estás equivocado y estás endemoniado si piensas de esa manera, porque nuestro Señor vino para ser pulcro, santo y justo. Esa era su justicia, ¿sí? De hecho, las Sagradas Escrituras nos dicen, traerá el espíritu de Elías. ¿Y cuál era el espíritu de Elías? Elías fue un hombre eunuco, no del rey, pero sí, él no tuvo mujer, ¿sí? ¿Sí? Porque era nunca tuvo mujer, ¿sí? Entonces él por eso nuestro Señor Jesucristo dice, de nuestro Señor Jesucristo se dice, y traerá el espíritu de Elías, ¿sí? Ok, el escritor de los Hebreos dijo en el capítulo 7, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Y así como el patriarca Job, nosotros podemos afirmar con él y decir: yo sé que mi Redentor vive y que Él será mi abogado aquí en la tierra. Él ya estuvo aquí en la tierra y hoy está en el cielo, a la derecha de Dios, porque un día murió en la cruz para redimirnos de la esclavitud del pecado. Y la Biblia nos dice en Filipenses capítulo 2 que Dios lo exaltó al más alto honor y le dio el más excelente de todos los nombres, para que al nombre de Jesús todos caigan de rodillas ante Él y reconozcan que Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios por ello. A usted, amado hermano, no le es posible redimirme a mí. O sea, hay ahorita otros orates que andan diciendo que yo redimo, yo santifico, yo ahorita que ayer, hace unos días que fue el Día del Padre aquí en México, en algunas partes del mundo, sacaban con que Cash Luna y que Maldonado son sus padres espirituales. Bueno, pues si esos son sus padres espirituales, pues entonces ellos son nietos de Satanás, ¿sí? Así de fácil, así de simple y así de sencillo. El que entendió, entendió. Ni siquiera no podemos redimirnos a nosotros mismos. Todos somos pecadores. Tratar de salvarse a uno mismo es como tirar una cuerda salvavidas desde la cubierta superior a la cubierta inferior. Cuando un barco está por yéndose a pique, estás en la parte de arriba y le tiras un bote salvavidas para el de abajo, el barco se está hundiendo, ¿sí? Todos somos pecadores. Tratar de salvarse a uno mismo es como, bueno, ya lo vimos. Por tal motivo fue necesario que uno descendiera del cielo para redimirnos. Jesús le dijo a Natanael en el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 51: de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cristo es esa escalera al cielo. Jesús es el único que puede servir como nuestro pariente redentor, ¿sí? El libro de Ruth termina con el linaje de David. Desciende de Ruth y de Boz. Samuel el profeta escribió este libro revelando que la antecesora de nuestro rey más querido y del futuro Mesías desciende de nuestro archienemigo Moab, ¿sí? Porque de Moab también estuvo dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Solo un gran profeta podría haber contado esto. Pero, ¿por qué el profeta Samuel dijo esto? ¿Cuál era el origen de Moab? Lot era sobrino de Abraham y su principal discípulo, pero después Abraham los separó y Lot se fue a Sodoma. Después de la destrucción de Sodoma, Lot cometió incesto con sus hijas y la mayor llamó a su hijo Moab, literalmente de padre. Lo vemos en Génesis capítulo 19, versículo 37. Los cabalistas explican que una chispa de santidad de Lot retornó al pueblo judío muchas generaciones después, como un gen recesivo en la forma de Ruth, y esta chispa era el Mesías escondido a la vista del pueblo. O sea, de una otra manera, Lot fue redimido. Una chispita de su pecado fue salva, ¿sí? Los sabios dicen que a la noche siguiente del matrimonio de Boz y Ruth, Boz murió. Muchos atribuyen esto al pecado de casarse con una moabita prohibida, por lo que él representaba para el pueblo como juez. Pero otra gran verdad era que Boz era un hombre mayor de edad y que Dios solo lo... Pongan atención aquí esto porque está maravilloso, ¿sí? Pero otra gran verdad era que Boz era un hombre de mayor edad y que Dios solo lo preservó para que pudiese ser el progenitor de la dinastía de David. Era el propósito que tenía Boz en toda su vida, ser el progenitor, ¿sí?, de la dinastía de David. Y es nada más qué maravilla. Y a veces nosotros nos preocupamos porque no podemos avanzar, ¿sí? Ruth vivió una vida larga, incluso fue testigo de la grandeza del rey Salomón
Ella fue personificada de la proclamación de los judíos hicieron en el Sinaí y que aún se recuerda y se repite cada año en el Shavuot. Haremos y escucharemos, que lo dice Éxodo capítulo 24, versículo 70. Y es por eso que el libro de Ruth es leído en la sinagoga en los días de Shavuot. Amados hermanos, primero debemos aceptar los mandamientos de Dios y luego tratar de entenderlos de la mejor manera. Y porque la ley de Dios todavía prevalece ante nosotros. El libro de Ruth proviniendo del tiempo de los jueces fue como una bella flor en un terreno lleno de maleza. La fragancia de esta historia ha sido llevada por el aire a los rincones más remotos de la tierra y revela el hecho de que la redención es una historia de pleno amor. Fue el amor de nuestro pariente redentor al vernos sumergidos en la esclavitud del pecado lo que le impulsó a pagar con su preciosa sangre el precio de nuestra liberación y nos ha traído a su hogar y a su corazón porque nos amó con amor eterno. Aquí terminamos nuestro estudio de este libro de Ruth, pero estimado hermano, no quiero despedirme de ti sin recordarte que Jesús puede ser hoy su Salvador, su Redentor. Que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana.